Hola, buenos días. La Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico Monterrey, el programa Más Sociedad, en colaboración con AFP Internacional e IBM, tienen el gusto de recibirlos en el ciclo de conferencias Los retos de la Procuración de Fondos en México, que se desarrollará durante este 2016. En esta ocasión tendremos creando una campaña capital a cargo de Débora Rabe San Román, coautora del libro de texto Emprendedores para el Desarrollo Social. Durante la conferencia podrán enviar aportaciones a la cuenta de Facebook de Más Sociedad y estas las haremos llegar a nuestra conferencista para responderlas. Más Sociedad es parte de Educación para el Desarrollo de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey en colaboración con IBM y HubDF. Más Sociedad es una comunidad virtual de aprendizaje para el desarrollo de la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil, dirigida a potenciar a los actores sociales. Tiene cursos gratuitos en línea, recursos educativos, sección de noticias y convocatorias, entre muchas cosas más. Los invitamos a conocerla y aprovechar los recursos que esta ofrece. En esta segunda conferencia nos acompaña Débora San Román, quien es licenciada en Administración de Empresas de la United States International University y cuenta con maestría en Administración de Organizaciones sin fines de lucro por la Universidad de Capella. Su desempeño profesional incluye cargos como presidenta de la Junior League de México, directora ejecutiva de la Casa de la Amistad de los Niños con Cáncer, consultora y miembro del cuerpo docente de Procura, AC, profesora de los diplomados EDSO y líderes sociales del TEC de Monterrey y directora de la Fundación ABC del American British Cartwright Medical Center en la Ciudad de México, institución de salud privada de referencia en la República Mexicana. Como directora de la Fundación ABC, Débora estableció la Oficina de Desarrollo y capacitó a un consejo de 30 líderes de la comunidad, incluyendo una exitosa campaña de fondo anual como iniciativa permanente. Implementó una campaña capital, Imagina, reuniendo $16 millones para la construcción y equipamiento del Centro de Cáncer ABC, y en el 2013 concluyó una iniciativa de donativos mayores con la meta de $5 millones para la construcción de la Escuela de Medicina TEC ABC. Actualmente, Débora ocupa el puesto de directora de Latinoamérica de Carter LC, empresa internacional de consultoría en procuración de fondos y filantropía. Bienvenida, Débora. Muchas gracias, Elizabeth. Buenos días a todos. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto estar aquí el día de hoy. Me siento en casa, como oyeron por mi currículum. Llevo muchos años colaborando con el TEC, tratando de fortalecer el tercer sector en México y Latinoamérica. Entonces, estoy encantada de estar aquí el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a tratar el tema de cómo prepararnos para una campaña de capital. No está respondiendo mis láminas aquí, déjenme ver. ¿Qué es una campaña de capital? Necesitamos primero entender y dimensionar la importancia de una campaña de capital para nuestras organizaciones. Ahí vamos, muy bien. Quiero comentarles que el día de hoy, esta conferencia, los contenidos los he basado en uno de los ejemplares de esta serie de consulta rápida de AFP, que tiene el mismo título. Este fascículo fue desarrollado por Linda Lasakowski y Judith Snyder. Está disponible en español y sobre estos contenidos vamos a seguir la metodología de estos dos expertos y lo voy a complementar con algunos comentarios míos acerca de cómo podría funcionar esto en México, basado en mi experiencia. Vamos a seguir con el siguiente, por favor. A ver si podemos arreglar esto de las láminas, porque no me están funcionando. Siguiente lámina, por favor. ¿Qué es una campaña de capital? Una campaña de capital es uno de los pilares de un programa de desarrollo integral. Generalmente empezamos con lo que llamamos el fondo anual, que es un esfuerzo de procuración de fondos que cubre la administración y operación de nuestros programas anuales. Cuando ya hemos desarrollado, buenos días,
y fortalecido este fondo anual, puede ser que surge una necesidad de inversión de capital para nuestra institución. A veces queremos construir un edificio, es el escenario más frecuente. A veces queremos, por ejemplo, multiplicar o reproducir nuestro modelo en otra ciudad o en otro país. Tal vez el objetivo de esta campaña pudiera ser fortalecer nuestro fondo patrimonial. Pero cuando llegamos a pensar en montar una campaña de capital, es muy importante estar preparados. No podemos lanzarnos nada más a pedir dinero para construir un edificio sin haber hecho toda la preparación que vamos a revisar el día de hoy. ¿Qué requiere? Requiere de un análisis tanto interno como externo para entender dónde estamos y poder planear hacia dónde queremos estar en cuanto al desarrollo institucional que vamos a requerir para poder asegurar el éxito de nuestra campaña. Entonces, hoy nos vamos a enfocar más que nada en la parte de la auditoría de desarrollo, la auditoría interna de la institución. Y vamos a mencionar lo que es la evaluación externa, que viene siendo un estudio de factibilidad o de preparación con nuestros diferentes actores externos. Pero hoy vamos a enfocarnos a esta parte interna. ¿Qué necesitamos para lograr el éxito? ¿Qué tenemos que tener ya institucionalizado antes de lanzar una campaña de capital? Tenemos que entender muy bien nuestra institución, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestros retos, debilidades, dónde estamos parados en cuanto a la fortaleza institucional que nos va a servir como el cimiento de la campaña. Necesitamos contar con una mesa directiva, que en el caso de una AC es un consejo, en el caso de un IAP es un patronato, comprometido, con capacidad de gestión y comprometido con lo que es la campaña. Vamos a platicar de cada uno de estos elementos más a fondo en un ratito. Necesitamos una sólida estructura y desempeño organizacional. Tener un organigrama que permite comunicación entre diferentes departamentos, que cuenta con un departamento de desarrollo dedicado a la gestión de donativos y el cuidado de los donantes. Y también necesitamos asegurar que todos los diferentes elementos de lo que hacemos, ¿verdad?, están muy concretos y comunicables, que también vamos a comentar de esto al ratito. Y necesitamos personal y voluntarios capacitados. Y aquí nos estamos refiriendo a la capacitación para la procuración de fondos, que vamos a ver cómo podemos ir logrando esto poco a poco antes de lanzar la campaña. También vamos a necesitar comunicación con nuestros grupos de apoyo externos. Sabemos quiénes son nuestros voluntarios, nuestros donantes, nuestros beneficiarios, nuestros aliados estratégicos. Tenemos buena comunicación y medios de comunicación con ellos. Tenemos la capacidad tecnológica instalada. Esto es muy importante y vamos a hablar bastante de la base de datos que vamos a requerir para poder manejar una campaña de capital. Igual ya tenemos uno que usamos para el fondo anual. Y vamos a tener que también evaluarlo para asegurar que nos puede funcionar para todas las necesidades de una campaña de capital. Necesitamos también historial de donativos. Necesitamos haber hecho procuración de fondos antes. Es muy difícil tratar de lanzar una campaña de capital que por definición es una campaña de donativos mayores, sin contar con una base de donantes ya existentes, sin contar con la experiencia de gestionar, agradecer donativos. Sería empezar de cero, de alguna manera, y no queremos hacer eso. Queremos ya haber creado experiencia antes de lanzarlo a las ligas mayores, que es una campaña de capital.
Y también necesitamos políticas y procedimientos acerca de los donantes y los donativos, y sobre eso voy a platicar más adelante también. Entonces, esos son algunos de los elementos clave que vamos a necesitar para asegurar el éxito de nuestra campaña. Entonces, vamos a pensar en la organización y cómo vamos a hacer esa evaluación interna. Aquí les estoy presentando algunas preguntas que deben de hacerse y luego les platico cómo este inventario se los podemos hacer disponible para ustedes para que lo puedan implementar en sus organizaciones. Entonces, obviamente, necesitamos contar con autorización para expedir recibos deducibles de impuestos. Eso ni se diga, estoy suponiendo que así sea para todos ustedes que están aquí participando en esta conferencia. Si no lo tienen, hay que buscarlo. Y si lo tienen, hay que preservarlo. Es muy importante estar muy pendiente de todos los requisitos, los reportes, etcétera, que necesitan para preservar este importante beneficio para las organizaciones. Necesitamos poder demostrar que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo bien y que lo estamos haciendo en una forma eficiente. ¿Qué quiere decir? Necesitamos, bueno, ya está de moda y seguramente todos están enrollados en el proceso de indicadores de impacto. Nosotros necesitamos poder demostrar a los donantes que lo que estamos haciendo para tener el fin esperado, que estamos sirviendo comidas, pero sirviendo comidas para que los niños engorden, para que tengan más desempeño escolar. O sea, tenemos que tener integrado a nuestros programas las formas de reportar el éxito. Y el éxito generalmente se define en cómo estoy cambiando vidas, cómo estoy salvando vidas o cómo estoy dejando el mundo mejor que lo encontré. Entonces, los resultados no son nada más estadísticas. También ustedes pueden empezar a juntar historias de éxito, los famosos cuentos, las famosas historias que cuenta la vida de un niño que ejemplifica lo que estamos haciendo en una escala más grande. Entonces, si no tenemos eso ya implementado, necesitamos buscar la manera de tenerlo mucho antes de lanzar una campaña de capital. Tenemos un plan estratégico. Los clientes se acercan a mí, queremos montar una campaña de capital. Perfecto. ¿Para qué quieren el dinero? Para construir un edificio. Y ese edificio, ¿qué papel juega en su plan estratégico? Necesitan primero tener el plan estratégico. Eso quiere decir que el consejo o el patronato tiene que emprender un proceso de definir dónde ven a la institución a 5 años, a 3 años mínimo. Y de este plan se va a desprender el plan de campaña, el plan de desarrollo para la campaña. Los donantes son muy sofisticados hoy día y quieren saber el destino a largo plazo de la institución, la visión de la institución. Y entonces no es nada más construir el edificio, es cómo el edificio va a contribuir a esa visión a largo plazo. Entonces, primero es el plan estratégico. Otras cosas de la organización que tenemos que analizar. Tengo un caso institucional, el famoso caso. Todos hemos oído del caso. Muchas organizaciones luego me dicen, bueno, no lo tengo que escribir, lo tengo todo, lo sé todo, lo tenemos, todo el mundo sabe cuál es nuestro caso. No, tienen que escribir el caso institucional. Tienen que contestar todas las preguntas acerca de la institución que pudiera tener un prospecto donativo. Toda la historia, los proyectos, quienes lo manejan, bueno, es todo otra conferencia lo del caso. El punto aquí es que antes de emprender una campaña de capital, necesitamos tener el caso institucional. Si no lo tienen, apúntelo como tarea para el lunes que entra. Les voy a dar unos días para...
Ahora, ya teniendo el caso institucional redactado y ratificado por todos los actores internos de la institución, tienen que pensar en un caso para la campaña, ¿ok? Para el proyecto de la campaña de capital. Muchas veces nos dicen, vamos a construir un edificio, pero no sabemos qué tan grande, ni cuántos cuartos, ni qué va a contener. Pues necesitamos toda esa información para poder desarrollar el caso. Entonces, hay que desarrollar los elementos que necesitamos a la brevedad posible y tan pronto tengan los planos, tengan los espacios distribuidos, empezar el caso. Pero el caso para una campaña de capital no son nada más de fotos del arquitecto ni planos del edificio. Lo que yo como donante quiero saber es qué va a pasar dentro de ese edificio. ¿Por qué es importante el edificio? ¿Ok? En el caso de una escuela de medicina que hicimos, por ejemplo, era hablar de qué bonito que la arquitectura y los metros cuadrados, pero la importancia de la biblioteca, la importancia del laboratorio. Y hay casos, donde hay situaciones donde también vamos a desarrollar un caso para un espacio dentro del edificio. Si decidimos nombrar o etiquetar donativos para diferentes espacios, entonces, si vamos a presentar cierto espacio a cierto donante, necesito saber a detalle qué va a pasar dentro de este espacio, de este laboratorio, por ejemplo, y por qué es importante para el proyecto, para la institución y para la sociedad y para México y cambiar el mundo. O sea, es una cadenita. Ahora, liderazgo. Si fuéramos a identificar uno de los elementos más importantes de una campaña de capital, yo diría que es el liderazgo. Sin no nada más la autorización, pero también la participación activa del director general y de los miembros del patronato o consejo, un director de desarrollo en su despacho con su staff no va a poder lograr el éxito de una campaña de capital. Necesita que sea un proyecto institucional, un proyecto de todos los de la organización. Que la campaña, su lema, su logo, su imagen, sus mensajes se difunden en toda la organización y eso empieza desde arriba hacia abajo, desde adentro hacia afuera. Entonces, el liderazgo tanto del director general y los otros directores, líderes de departamentos, como del patronato consejo y sus miembros y sus comités, es muy importante para lograr el éxito de la campaña. Vamos a hablar un poquito de cómo vamos a evaluar nuestras actividades anteriores de procuración de fondos, porque también necesitamos asegurar que dentro de la estructura organizacional el Departamento de Desarrollo esté preparado. Ahora, ojo, si no existe un Departamento de Desarrollo, también es algo que hay que crear inmediatamente. A lo mejor algunos de ustedes o ayer les dijeron que hay que montar una campaña de capital o todavía no está, a lo mejor está en el plan estratégico institucional, pero todavía no han llegado allí. No esperen hasta el momento de tener que iniciar la solicitud de donativos para hacer todo esto y sobre todo para fortalecer su departamento de desarrollo o crearlo si es necesario. Tengo voluntarios comprometidos y capacitados. Ok, a lo mejor hasta este momento tengo voluntarios que colaboran en la administración o la operación de la institución. Por lo tanto, debo de tener experiencia tratando con voluntarios, cómo los recluto, cómo los oriento, cómo los capacito, cómo los reconozco y agradezco. Todo este proceso es algo que tengo yo que tener instalado para poder tener una campaña de capital exitosa, porque mi éxito va a depender de los voluntarios y su éxito va a depender de cómo yo los administro, los motivo, los capacito
y los organizo para implementar esta campaña. Muchas gracias. Entonces, si no tienen voluntarios trabajando en procuración de fondos, es un buen momento para empezar a crear un comité para que vayan adquiriendo las destrezas, las habilidades y los conocimientos que van a necesitar para apoyar una campaña de capital exitosa. Otra pregunta, o sea, ya tengo el caso, esto es lo que yo voy a vender, vamos a decir, a los prospectos. Ya tengo voluntarios capacitados que son quienes van a llevar el caso hacia los prospectos. Pero necesito prospectos, necesito alguien que pudiera darme donativos suficientes que necesito para lograr la meta de la campaña. ¿Dónde los voy a encontrar? Pues ahora voy a empezar a identificar prospectos. Y dependiendo de la meta de la campaña, la tabla de rangos famoso que algunos de ustedes ya conocen o lo pueden buscar en internet, me va a decir cuántos prospectos de qué calidad, o sea, qué montos voy a necesitar para lograr mi meta. Voy a empezar con mis donantes anteriores, con los conocidos de todos mis consejeros o patronos, con otros prospectos que a lo mejor he solicitado para el fondo anual, pero no me han dado, con listas, con todos los recursos que yo puedo alcanzar, viendo el universo de mi organización y cuáles proveedores, exalumnos, beneficiarios, maestros, médicos, dependiendo. Todos son prospectos, todos son posibles donantes y voy a empezar una base de datos de esos mismos. Y después los voy a calificar para asegurar que tenga yo suficientes en cantidad y calidad para lograr la meta de mi campaña. Esa es parte de la preparación. Ahorita en nuestro paso de pre-campaña necesitamos empezar a integrar una base de prospectos. ¿Conozco a mis donantes? Esta es una parte muy importante porque a la hora de movernos de una campaña de fondo anual, que muchas veces se define por estrategias que llamamos transaccionales, que son eventos, que son donativos recurrentes por tarjetas de crédito. Tenemos conocimiento de nuestros donantes, pero a lo mejor son nombres en una lista nada más. Son nombres en un envío de correo electrónico. Al movernos hacia la implementación de una campaña capital, cambia totalmente la estrategia, porque de una relación transaccional vamos a entablar una relación que transforma a la institución, que transforma al donante y que transforma la relación entre ambos. Entonces, es una relación personal. Entonces, para poder iniciar, identificar, cultivar, involucrar, informar y llevar a la información un prospecto de donativo mayor, necesitamos conocerlo. Necesitamos saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus pasiones, cuál es su visión filantrópica, qué quiere lograr, cómo quiere cambiar vidas y a ver si se casa con algo que nosotros hacemos. Entonces tenemos otra razón por la cual necesitamos la base de datos, ir recopilando esta información acerca de nuestros prospectos y documentándolo en la base de datos. También vamos a hablar del recurso humano. Ya hablamos de voluntarios. Necesitamos voluntarios comprometidos y capacitados. Pero también necesitamos personal. Necesitamos contar con el staff suficiente y expertos en su área para poder manejar una campaña de capital. Siempre percibo yo a la procuración de fondos como una mezcla de administración y relaciones personales públicas. Sin uno o el otro no va a funcionar la campaña. Necesitamos entablar esas relaciones, conocer a nuestros donantes, involucrarlos, pero también necesitamos administrar todo ese proceso.
Si un donante habla y dice, a ver, Debbie, ¿cuándo tengo que pagarte mi donativo de este año? A ver, en agosto 30. ¿Y cuánto te debo? O sea, necesitamos tener la información. ¿Y cuántos pagos me quedan? ¿Ok? Todo eso necesitamos tener a la mano y al día. Entonces necesitamos personal capturando información, obviamente generando agradecimientos, generando recibos deducibles, generando reportes para nuestro comité, porque cada mes o cada 15 días vamos a estarnos reuniendo con un comité que van a querer saber cómo vamos hacia la meta, cómo vamos con tal prospecto, y nosotros somos los dueños donde centralizamos la información de todos los voluntarios y todos los donantes y donativos. Entonces, muy importante. Hoy recientemente alguien dijo, Excel no es una base de datos, Excel es una hoja de cálculo. Entonces, necesitamos un software que nos permite cumplir con todas esas funciones que estoy comentando. Tengo suficiente personal. Cuando yo digo que una campaña de capital es un esfuerzo intenso, que podría durar 2 años, 3 años, 5 años, eso quiere decir que es trabajo extra, porque nuestra campaña de fondo anual tiene que continuar. Tenemos que seguir entregando servicios. No vamos a dejar de pagar la renta por dedicarnos a una campaña de capital. Entonces, aquí estamos haciendo 2 funciones paralelamente. Por eso puede ser que necesitamos más personal. Y puede ser que necesitamos incrementar la capacitación de nuestro personal también. Necesitamos elegir las personas con el perfil idóneo que pueden tratar con donantes, que pueden acompañar a una cita con la persona más importante de su comunidad, que puede también tratar a los beneficiarios y que también puede manejar la base de datos. O sea, es un perfil difícil, pero muy importante la personalidad de la persona y su compromiso con esa actitud de servicio hacia el cliente, porque los donantes de alguna manera son nuestros clientes y tenemos que cuidarlos como oro molido. La mesa directiva, consejo, patronato, esté comprometido con la campaña. Como grupo pueden decir, sí, votamos, que hagan la campaña. Ok, que hacemos la campaña, pero lo que yo quiero saber es si cada uno de ustedes está dispuesto a dar su donativo. Tienen que poner el ejemplo. Y ustedes que me están escuchando, que están ahí a lo mejor en la trinchera, también tienen que poner el ejemplo. Uno de los primeros donativos para la campaña de capital fue la mía, porque ¿con qué cara puedo yo salir a solicitar un donativo para un proyecto si no me he comprometido con mi donativo personal? Es igual. Como procuradores de fondos es esencial poder decir a un prospecto, si nos pregunta, que el 100% del consejo o el patronato son donantes. A la vez, ellos aportan su donativo y deben de también aportar de sus contactos. Ellos son uno de nuestros vínculos más importantes con la comunidad en general y para la generación de esa lista de posibles donantes. Eso dicho, en la mayoría de los casos, los consejos y los patronatos no fueron reclutados para juntar dinero. Cuando los reclutamos, ellos piensan que están comprometiendo a gobernar la institución, que es su papel importante. Debemos de hacerles entender que parte de su responsabilidad es colaborar con un donativo, tanto para el fondo anual, para la campaña de capital, y podemos añadirlo a su descripción de puestos, para que a la hora de reclutar nuevos consejeros o patronos, ellos estén entendiendo que es parte de su compromiso. Vamos a enseñarles a dar, pero igual no cuentan o no están dispuestos a
disponer del tiempo para manejar una campaña de capital. Entonces, lo que generalmente hacemos es sugerir la creación de un comité del patronato o consejo. Uno de los integrantes de este grupo funge como el líder del comité y recluta a otros miembros del patronato o consejo, pero también a otras personas de la comunidad, igual sus colegas, sus amistades, etc. Y se cree un grupo especialmente comprometido con la procuración de fondos, que viene siendo el comité de la campaña. Ellos son los que van a encargarse de hacer esa tarea de identificar, cultivar, involucrar, solicitar y agradecer a los donantes. Y van a hacer reporte al Consejo Patronato. Entonces, nuestra responsabilidad es, yo siempre percibí mi responsabilidad como facilitarles a esos voluntarios su tarea. Brindarles toda la capacitación, la información, los materiales, inclusive la motivación que necesitan para lograr la meta de la campaña. Esta es nuestra tarea. Ellos tienen obligaciones importantes, pero para nosotros su éxito es nuestro éxito. Siempre digo, no van a ver el nombre de un procurador de fondos en un edificio. Nunca va a haber placa al procurador de fondos, no. Parte del manejar voluntarios es poder estar atrás, tras bambalinas, ¿verdad? Y dejar que ellos se lucen, que ellos tomen el crédito por haber logrado la meta. Entonces, su éxito será nuestro éxito. Y otra cosa, entonces tenemos los voluntarios, tenemos el staff, tenemos el comité dedicado a esta actividad y también puede ser que necesitemos traer un consultor externo. Cuando yo iba a montar la campaña de capital, nunca lo había hecho, no sabía ni dónde empezar, más que mis libros y mis cursos y todo, pero contraté un consultor, tanto para hacer el estudio de factibilidad, que vamos a ver en un momento, como para guiarme y ayudarme a crear el plan de la campaña, implementación, etcétera. Entonces, necesitan a la hora de planear y crear el presupuesto de la campaña, porque cuesta dinero conseguir dinero. Cuando deciden y se comprometen a hacer una campaña capital, el consejo tiene que alocar fondos para fortalecer al staff, para adquirir la base de datos, para contratar un consultor en caso necesario, para generar los materiales que vamos a necesitar. Es parte del plan. El presupuesto es parte del plan. Necesitamos dinero para poder operar. Entonces, puede ser que van a querer incluir asesoría en su plan de campaña, en su presupuesto. Siguiente. Ahora, el recurso tecnológico. Esto lo enfatizo simplemente porque les va a hacer la vida más fácil. Es una herramienta, como cualquier herramienta. Y necesitan todos los involucrados en el Departamento de Desarrollo capacitarse en el uso de la base de datos, del software especializado. Pueden siempre poner candados en quién puede accesar la información, quién puede ingresar información, quién puede generar reportes. Aquí es muy importante cuidar las mejores prácticas de confidencialidad y cuidado de los datos de privacidad, por ejemplo, y la integridad y seguridad de la base de datos, porque puede contener información que no debe de ser público ni difundido entre mucha gente. Siempre hemos dicho que debemos de estructurar nuestra base de datos y la información que incluimos allí como para si fuera a llegar el donante a ver su ficha en la pantalla, no nos haría pena, ¿verdad? Que toda la información es o información pública o información, la información que necesitamos para poder llevar a cabo la función de desarrollo y no más, ¿ok? Y necesitamos asegurar que este sistema puede registrar promesas
promesas a largo plazo. ¿Por qué? Porque en una campaña de capital, dependiendo del progreso de la construcción del edificio y nuestras otras fuentes posibles de financiamiento, es muy recomendable poder ofrecer al donante que nos dé $1,000,000 al año por 4 años, en vez de pedirle 4 millones de pesos. Entonces nos ayuda a comprometer esos donativos mayores, ofreciéndoles la oportunidad de financiar de alguna manera, por medio de una promesa, su donativo. Entonces necesitamos un sistema donde podemos capturar eso. Le preguntamos, ¿cuándo quieres que te cobre? ¿No? Entonces, y hacer políticas y procedimientos acerca de la cobranza. Si tengo un donante que su pago me lo debe en junio, entonces mi política o mi procedimiento me va a decir que en mayo le mando un recordatorio. ¿Okay? Y 2 semanas después le mando otro. Y el día del pago, a lo mejor director de desarrollo le hablo para recordarle. Y si se pasa, o sea, tener todo bien planeado de la cobranza. Porque el compromiso ya se hizo. Es nuestra tarea, otra vez, ayudarle al donante a cumplir con su intención. Y las palabras son muy importantes aquí cuando se pasan o no te contestan el teléfono. Entonces, lo que queremos es ratificar o rectificar su intención, porque pues igual está pasando por un momento difícil, sí quiere cumplir, pero no puede en junio, va a poder en septiembre. Todo eso es diálogo, es conocer a nuestros donantes. Entonces, otra vez, los reportes. Cuando estamos manejando este grupo de voluntarios, es parte de nuestra responsabilidad darles información. La información también y la forma de presentarlo acerca de los avances de la campaña pueden ser muy motivantes. Ellos pueden ver este termómetro subiendo o el pirámide llenándose. Cuando un voluntario trae un donativo, hay que reconocerlo entre todos sus colaboradores, que le damos un aplauso, le ponemos la corona en esta junta o lo que sea, para enseñarles que se aprecia su trabajo, que realmente se reconoce y que estamos agradecidos, y motivarles a seguir y a hacer más, y también picar a los demás para que ellos también puedan poner la coronita en la siguiente junta, ¿no? Entonces, es muy importante la información, cómo diseñamos esos reportes, cómo presentamos esos reportes. Es posible que tengan entre sus voluntarios contadores y financieros, que Dios les bendiga, porque van a estar revisando cada número y cada punto, y si tienes un error en una tabla de 20 números, lo van a ver inmediatamente, así que hay que ser muy preciso con los reportes. Políticas y procedimientos. ¿Eso por qué? ¿Por qué es importante tener un manual? Yo siempre he pensado que una política es un documento que nos evita tener que tomar la misma decisión una y otra vez. Es un respaldo para nosotros también en la gestión y la negociación del donativo. Por si un donante quiere darnos algo o darlos de una manera diferente a lo que a nosotros, a la organización nos conviene, siempre podemos decir, qué pena, tenemos una política, ¿no? ¿Cuáles políticas necesitamos? Necesitamos una política de aceptación de donativos. Antes de empezar la campaña, estamos sentarnos con el patronato consejo, con el comité, para decir qué es lo que vamos a aceptar. En una campaña para construcción, muchas veces decidimos, pues sí, queremos cemento, varilla, baños, todo eso. Entonces, generamos una lista. Pero, ¿qué tal si tengo un donante que me quiere dar un azulejo que no es el que pidió el arquitecto? Todo eso tengo que pensarlo de antemano. Tengo que decidir si voy a recibir donativo en especie, qué tipo, etcétera.
necesito decidir si voy a recibir acciones o bienes raíces. Todo eso necesitamos saber, decidir, porque ese tipo de donativos tiene también consecuencias y variables que pueden en algún momento costarnos más que el valor del donativo. Entonces, es una política. Otra política que necesitamos, vamos uno más, anterior por favor. Otra política que vamos a necesitar es la política de reconocimiento, sobre todo en una campaña de capital. Muchas veces decidimos que vamos a usar espacios dentro del inmueble para reconocer a los donantes o para nombrar espacios de acuerdo a los donantes. Todo eso lo tenemos que decidir antes, porque a la hora de llegar con un donante, si le estoy pidiendo 10 millones de pesos, puede decir, ¿y cómo me van a reconocer? Y tengo que saber de antemano, tiene que ser acordado. No quiero que todos esos voluntarios estén improvisando a la hora de salir a platicar. Necesitamos tener eso todo internamente establecido y acordado. Entonces, necesitamos política de aceptación, política de reconocimiento, necesitamos procedimientos de cómo voy a procesar un donativo. Cuando me llega, ¿quién va a recibirlo? ¿Quién lo va a capturar? ¿Quién lo va a depositar? ¿Quién va a generar la carta de agradecimiento? ¿Quién va a generar el recibo? ¿Cómo se van a coordinar todas estas actividades para asegurar que nuestra política de reconocimiento, que dice que dentro de 48 horas tengo que mandarle un agradecimiento al donante y su recibo, se cumpla? O sea, es una coordinación logística interna. Son algunas de las políticas y procedimientos. Pueden buscar en internet la lista completa. Ok, y esto ya. Siguiente. Entonces, estos son algunos de los elementos que queremos revisar internamente para prepararnos para una campaña de capital. Y después está esta parte de la preparación externa que comenté al principio, que nada más lo voy a revisar rápidamente con una lámina, que aquí es donde nosotros pedimos un externo, un consultor que puede entrevistar a una muestra representativa de nuestros mercados potenciales externos, de personas que pudieran interesarse en ser voluntarios o aportar, que son de alguna manera fans de nuestra institución. Y esta persona va a llevar el caso, va a llevar la tabla de rangos de donativos y va a entrevistar a estas personas para medir su reacción, medir sus impresiones de nuestra organización, cómo lo estamos haciendo bien, qué imagen tienen, creen que es factible, que se logra la meta de esta campaña, cómo podemos tener éxito, qué nos sugerencias. Se dice que si quieres dinero, pide consejo, si quieres consejo, pide dinero. Entonces aquí vamos a pedir consejo en esta etapa, no les vamos a solicitar un donativo. En este estudio es nada más para recopilar información acerca de cómo estemos percibidos desde afuera y nuestra posibilidad de tener éxito para la campaña. El consultor va a preparar un reporte que va a servir como una de las bases para la creación del plan de campaña. Y nos va a indicar si tenemos tarea que hacer también hacia nuestra cara hacia afuera. Entonces, vamos a juntar la información interna, la información externa y vamos a analizarlo. Siguiente lámina, por favor. Entonces, para hacer esta tarea, la parte interna, este fascículo que les mencioné tiene un cuestionario. Estos ejemplares son parte de uno de los beneficios de ser socio de AFP. Y ustedes pueden, les voy a pasar el correo electrónico donde ustedes pueden inscribirse a AFP o también pueden solicitar este cuestionario como parte de su participación en esta conferencia. Entonces, lo que van a hacer es que van a tomar este cuestionario, van a contestarlo con su equipo de trabajo y ojalá que involucren a algunos voluntarios. Y basado en esas respuestas van a hacer un plan de desarrollo para fortalecer a su institución y prepararlo
para lanzar una campaña de capital exitosa. Espero que estén mandando algunas. ¿Tenemos dudas? ¿Tenemos preguntas? Muy bien. A ver, siguiente lámina, déjenme ver qué tengo ahí. Creo que preguntas, dudas. A ver, vamos a ver qué necesitan saber o qué no quedó claro. Siempre me disculpo por mi español, discúlpeme después de tantos años todavía, el acento, los errores gramáticos, pero lo hago de todo corazón. A ver, Elizabeth, ¿qué preguntas tenemos? A ver, déjame te leo un poquito de las preguntas que tenemos. La primera, en el tema de reportes a donantes, ¿qué se debe reportar? ¿Uso del dinero? ¿Cuándo ya se reunió? ¿Cómo se gasta? Sí, sí. Nuestra tarea inicial de reportar es a los voluntarios y el comité, pero sí, conforme vaya avanzando la campaña, es muy recomendable diseñar comunicados con los donantes, hablando de los avances de la campaña, hablando de la etapa de construcción, cómo vamos, todo lo que puede ser importante para una persona que ha comprometido su inversión en este proyecto. Sobre todo si están pagando en plazos en diferentes años, pues si quieren saber que su primera aportación o el segundo ya se está levantando el edificio, pues, o sea, necesitamos asegurarles que el dinero se está aplicando al proyecto por lo cual fue solicitado. ¿Esa fue toda la pregunta? Casi toda. ¿Cuál es la recomendación de extensión o diseño? Pues eso depende de cada proyecto, o sea, depende del terreno que tienen, depende de las necesidades que van a cumplir, no hay ninguna regla ahí, tiene que responder a una necesidad institucional. Ok, bueno, sobre el caso institucional, menciona que hay preguntas acerca de la institución. Normalmente, ¿qué quiere saber un donante o patrocinador? Bueno, aquí el caso institucional debe de recopilar toda la información de la organización y eso incluye su historia, sus proyectos, sus logros, su consejo o patronato, cómo está gobernado, sus finanzas, su personal, o sea, todo lo que uno puede saber. No quiere decir que todo eso lo vamos a presentar al donante. Al donante vamos a presentarle expresiones de ese caso relevantes al proyecto, pero necesitamos tener el documento maestro como referencia y que los voluntarios lo conocen perfectamente por si un donante pregunta, a ver, ¿cuál es su presupuesto anual? Pues necesitamos tener los estados financieros, todos los documentos de apoyo que en cualquier momento, cualquier persona, si no tienen el dato a la mano, pueden decir, mañana se lo mando, se lo consigo, pero que tengamos todo reunido. Perfecto, una más. ¿Tienen alguna base de consultores al que podamos tener acceso y que ya tenga experiencia de trabajo con organizaciones en este tipo de proyectos? La única base que yo conozco es la base del CEMEFI, que tiene una lista de consultores que ellos mismos han certificado de alguna manera. Hay un directorio de AFP para ok. También Rose Sandoval me está comentando que hay un directorio de AFP de consultores. Habría que buscar uno internacional que hable español, pero que sí hay. Y lo mejor es también consultar con sus colegas entre sus redes, quienes han montado campañas exitosas y quienes podrían recomendarse como consultores. Otra pregunta, ¿dónde podemos encontrar más información al respecto de la campaña Capital? ¿En libros o internet? ¿Algo que nos recomiendes? Hay muchos recursos. Tenemos otro fascículo. Bueno, aquí entre los fascículos de AFP tenemos en inglés uno que es Pasos para tener éxito en solicitar donativos mayores. En español tenemos Procuración de donativos mayores. Hay muchos libros, hay muchos materiales en AFP, en su biblioteca de AFP.
Hay libros traducidos al español. No tengo a la mano una biblioteca, pero se los podemos hacer llegar. Y tomar todos los cursos disponibles en su localidad. Pues sí, seguir aprendiendo. Ser un profesional es seguir aprendiendo toda la vida. Entonces, me puedo comprometer a hacerles llegar una lista de recursos en español sobre ese tema. Una última pregunta. ¿Puedes explicar un poquito más sobre la tabla de rangos? Sí, la tabla de rangos. Ustedes pueden googlear. Se llama Gift Range Table en inglés o tabla de rangos de donativos. La tabla de rangos es una herramienta que presenta numéricamente el comportamiento de una campaña de capital o una campaña normal. ¿Qué quiere decir eso? Si el objetivo de mi campaña son 10 millones de pesos, generalmente voy a fijar mi donativo mayor en 10% de esa meta. Entonces, para lograr la meta de 100 millones o 10 millones, voy a necesitar un donativo de 1 millón, ¿ok? Después necesitaría generalmente 2 donativos de 500,000 pesos. Entonces, mi total entre esos 3 donativos son 20, es el 20% de la meta, ¿correcto? Bueno, me gustaría tenerlo enfrente de mí. Y subsecuentemente, la tabla de rangos nos dice cuántos donativos, de qué montos necesito para lograr mi meta y cuántos prospectos necesito para lograr cada uno de estos donativos. Entonces, es una herramienta de planeación, es una herramienta flexible, lo que les va a generar si hacen en Blackbaud, en el sitio de Blackbaud, puede generar, nada más meter su objetivo de la campaña y le va a generar un machote de tabla de rangos. Ese machote lo vamos a comparar con nuestra lista de prospectos, porque es muy posible que no coinciden. Lo que nos pasó en la campaña para el Centro de Cáncer, por ejemplo. El donativo mayor que nosotros identificamos iba a ser de $5 millones. Es una campaña manejada en dólares. Teníamos algunos prospectos para este donativo, pero conforme iba avanzando la campaña, no logramos ningún donativo de 5 millones. Sin embargo, en el rango de 1 millón ya teníamos 3 donativos. Entonces, lo que hicimos fue, de acuerdo a nuestra realidad de la campaña, pulverizamos ese donativo grande en montos menores. Entonces, por cada donativo necesitan por lo menos 3 o 4 prospectos. Por lo mismo necesitan muchos prospectos. Pero sí es una herramienta muy útil. Hay que ver que es una herramienta flexible y adaptable a su realidad. Yo creo que, ¿cómo vamos de tiempo? Muy bien, nada más una última pregunta. Okay. ¿Cuál es la diferencia entre una campaña capital y una campaña anual? Una campaña anual es una campaña permanente que empieza, va con el calendario. Es un monto que va a cubrir la administración y operación de nuestra actividad, nuestros proyectos para lograr nuestra misión. Generalmente se percibe como una campaña para crear una base de datos para renovar donativos año tras año y generalmente son montos relativamente menores, porque el objetivo es menor. Una campaña de capital puede ser empezando de 10 veces el monto de nuestra campaña de capital o más todavía. Por lo tanto, necesitamos donativos mayores. Nos vamos a enfocar no conseguir 100 millones de pesos con donativos de a 10 pesos al mes. No, necesitamos buscar prospectos que nos pueden dar ese donativo mayor de la tabla de rangos. Tiene un principio y un fin, porque cuando se construye el edificio y se inaugura, termina la campaña de capital y requiere de la movilización de muchos recursos internos. Es una estructura específica para la campaña que de alguna manera también se termina cuando termina la campaña.
Muchas gracias, David. Pues las demás preguntas las estaremos contestando vía web. Antes de concluir, quisiera invitarlos a conocer un poquito de AFP. La Association of Fundraising Professionals, AFP, existe para fomentar el desarrollo y crecimiento de la profesión y sus profesionales en procuración de fondos, promover el comportamiento ético en esta profesión, preservar y enaltecer la filantropía y el trabajo voluntario. Por ello, AFP Internacional crea y promueve programas basados de desarrollo de liderazgo basados en 3 líneas pragmáticas que son investigación, capacitación y traducción de materiales. Estos programas permiten que la procuración de fondos se desarrolle como profesión con bases de conocimientos sólidos que aportan al liderazgo de los y los procuradores de fondos del mundo, mediante la creación de herramientas que les permite fundamentar sus procesos y aumentar sus capacidades. Gracias, en nombre de Más Sociedad, AFP e IBM México, les agradecemos su presencia en este ciclo de conferencias, Los retos de la procuración de fondos en México. Muchas gracias a IBM por el apoyo para la producción de esta conferencia virtual. Tendremos una tercera conferencia, próximamente les estaremos enviando la invitación. Quiero cerrar con una cosa. Nada más quiero cerrar agradeciéndoles su participación, deseándoles mucho éxito, felicitándoles a ustedes porque en su trabajo diario ustedes están cambiando el mundo y dejarles con este último pensamiento, la última lámina. La mejor manera de predecir el futuro es crearlo, así que hay que planear antes de lanzarse a su campaña de capital. Gracias.